Conductividad hidráulica saturada en suelos no disturbados. Ingeniero Javier Álvarez, asignatura Riegos y Drenajes. Buenas tardes, este laboratorio lo vamos a hablar sobre la conductividad hidráulica saturada en suelos no disturbados. Como tal, la conductividad hidráulica en el área de la agronomía mide la capacidad del suelo que permite el paso al agua, ya que utiliza para predecir la velocidad de infiltración, el drenaje, la estabilidad estructural y la selección de los sustratos, y así el mejoramiento del suelo, lo que es crucial para el manejo de los sistemas de riego y la disponibilidad para las plantas. La conductividad hidráulica depende básicamente de la textura estructural, la porosidad y la capacidad, la compactación del suelo. El conocimiento de la conductividad hidráulica permite determinar la profundidad del espacio apropiado de los drenes superficiales y los subsuperficiales, los canales de riego, los cálculos para hallar las pérdidas por agua de infiltración o la percolación. De esta manera, permitir realizar el manejo de muchos más adecuados de los recursos del agua y la mejor distribución de esta en el suelo. En cuanto a los materiales usados, se implementó un permeámetro, mallas sellantes de muestra, agua, probetas plásticas, cronómetro, un balde y mangueras plásticas. En cuanto al procedimiento, en primer lugar se eligió una zona representativa del terreno con el fin de obtener la muestra. Se realizó un cuadro de 80 por 80 centímetros con una profundidad de 10 centímetros con el fin de evitar el contacto de la muestra con las raíces. Se introdujo un cilindro de 20 centímetros de alto por 8 centímetros de diámetro de manera vertical a una profundidad deseada. Para nuestro caso fue 11 centímetros, se realizaron golpes suaves y se procuró cuidar y no destruir la estructura natural del suelo. Enseguida, una vez obtenida la muestra, se limpió con un cilindro para ajustarla a nivel inferior de la base del cilindro. Posteriormente se sumergió la muestra durante 15 días con el fin de que el suelo dentro del cilindro quedase completamente saturado. Una vez transcurrido este tiempo, se puso el cilindro en la batería dispuesta para realizar la prueba, en donde se unió con los demás cilindros cuidadosamente y se estuvo pendiente de que las conexiones entre cilindros no se obstruyeran con el fin de que permitiera el paso de agua entre las condiciones, las diferentes estructuras. Una vez iniciada la prueba, se tomaron el tiempo y volúmenes recogidos para cada tiempo, como se muestra en la siguiente tabla. En cuanto a los resultados, para hallar la conductividad hidráulica se utilizó la siguiente fórmula, donde conductividad hidráulica es igual al volumen del agua recogido en metros cúbicos, la longitud del suelo en metros, el tiempo en días, la altura del cilindro en metros, el área del permeámetro en metros cuadrados y por último esa conductividad hidráulica nos da en metros días. A continuación se muestra una tabla con los resultados y las conversiones necesarias para hallar la conductividad hidráulica de la muestra del suelo. El área del permeámetro en nuestro caso fue de 0.060319 metros cuadrados y la altura del suelo fueron de 11 centímetros y el volumen recogido total en los 120 minutos fue de 6.1 milímetros. En esta tabla mostramos inicialmente la primera columna, el tiempo en minutos, luego lo pasamos a días. La siguiente columna fue el volumen recogido en gotas, convirtiéndolo a mililitros, teniendo en cuenta que un mililitro eran aproximadamente 6 gotas. Y luego pasamos el volumen a litros y finalmente a metros cúbicos. Y la conductividad hidráulica, como lo nombré anteriormente, dio como resultado en metros día. A continuación se realiza una curva de conductividad hidráulica versus tiempo, la cual podemos observar en la siguiente tabla. Con la tabla anterior se realiza la gráfica, que es la cual podemos observar
donde tenemos que analizando los datos de la tabla y la gráfica. En cuanto a los resultados en campo, se observó inicialmente una variación de la conductividad hidráulica debido a una saturación prolongada, donde inicialmente la disminución de la conductividad hidráulica en el suelo se debe al efecto mojadura de las partículas del suelo. Cuando esta vuelve a subir es porque se ha presentado una disolución del aire atrapado y eliminación del mismo con el agua. Sí. Finalmente, cuando la línea de tendencia muestra una estabilidad, es una disminución gradual de la conductividad debido a la actividad de microorganismos y posteriormente el sellado de los poros. Se determinó la textura del suelo a partir de las tablas de conductividad hidráulica. En el suelo, pues donde nos guiamos de la tabla 3, donde hay una clasificación de las propiedades hidrológicas del suelo. Esto lo comparamos con nuestros resultados obtenidos en el experimento práctico y donde se asume que el suelo del cual se hizo el muestreo pertenece a una clase textural de arcilla. Otros autores encontrados en literatura dan a conocer otros valores que pueden permitir clasificar la textura del suelo de acuerdo con los valores obtenidos de conductividad hidráulica. Según Grassi, en la tabla se puede observar la clasificación de la textura del suelo de acuerdo al valor obtenido con la conductividad hidráulica para el caso de los resultados obtenidos en campo donde la textura corresponde a arcilla compactada. Finalmente, los valores que se obtuvieron en campo y comparándolos con la tabla muestran que la conductividad hidráulica para el suelo extraído fue muy lenta, influyendo en un alto grado de dificultad en la falta de drenaje adecuado para las plantas y el movimiento para que el agua pueda llegar a las raíces. Ya como conclusiones, el suelo evaluado presentó una baja conductividad hidráulica, propia de una textura arcillosa compactada, lo que limita la infiltración y el drenaje del agua. Ya la curva de conductividad hidráulica versus el tiempo mostró variaciones iniciales por saturación y aire atrapado, lo que concuerda con lo descrito por otros autores. Según la clasificación de Rouse y Grice, el suelo se ubica en una categoría de conductividad muy lenta, lo que puede afectar la aireación y desarrollo radicular de las plantas. Y ya para finalizar, conocer la conductividad hidráulica es de suma importancia para el diseño y manejo eficiente de riego y drenaje, contribuyendo al uso sostenible y adecuado de los sistemas agrícolas.